Y bueno, acabamos de escuchar de un grupo que a mí en lo particular me gusta mucho, Twisted Sister y I Wanna Rock. Y bueno, continuamos con este tema desde el punto de vista económico que pues sigue causando comentarios por doquier, shocks, impactos por todas partes, que es el de Ucrania, y por todo lo que está en juego para no solamente para esa zona, para los habitantes de ahí, para los habitantes de Rusia, para Europa, para Estados Unidos, sino para el mundo en general, también para nosotros, porque pues en este mundo globalizado, e incluso antes, pues todos estamos en el mismo barco que es este planeta Tierra, y pues a todos nos afecta lo que pasa en cualquier parte del universo. Entonces, pues, vayamos con César. ¿Qué nos cuentas al respecto, César? Hola Marta, buenas noches a todos. Bueno, el día de hoy quiero un poco hablarles acerca de el efecto que está teniendo pues la situación económica basada en este patrón fosilista energético que ya está teniendo pues sus primeros, digamos, en esta vuelta de siglo, sus primeros muertos, sus primeras revueltas muy importantes. Creo que lo de Ucrania no puede ni debe de dejar de marcarse. O sea, no podemos ver a Ucrania si nosotros no volteamos a ver que estamos pues en una crisis epocal. Esta crisis epocal que el capitalismo de esta vuelta de siglo ha provocado, esta crisis que inició en el 2008, esta crisis que tiene, digamos, como fundamento, como parte de ella, el colapso del neoliberalismo, del colapso del mal llamado neoliberalismo. Digamos, lo que sucede en Ucrania tiene que ver con estas condiciones precarias con las cuales los ucranianos han empezado a vivir. Vean, por ejemplo, esta situación en donde el precio del gas en Ucrania es un precio sumamente elevado, que fundamentalmente depende del factor estratégico que tiene, que se decide en Moscú. Moscú ha podido mantener doblada a Ucrania durante mucho tiempo gracias y debido al precio del gas, aun con que en muchos de los sentidos el precio del gas pareciera que es subsidiado por Rusia, pero evidentemente este costo es un alto costo que se le genera a la población, que se le genera a los factores productivos esenciales de la economía nacional en Ucrania, que no pueden más que depender pues del termómetro político que sucede en Moscú. Esto es grave, pero por el otro lado también, o sea, pareciera que la Unión Europea será la gran panacea que pudiera salvar a Ucrania. Parece que esto es grave porque se nos presenta que ni siquiera es una inclusión de Ucrania a la Unión Europea, es simplemente un tratado de libre comercio, una anexión comercial a que se está generando. No se está generando, no se va a generar que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Es un juego que está buscando también, si la Unión Europea busca también subordinar, es porque hay demasiados intereses en juego, en donde económicamente le interesa más a la Unión Europea tener las posibilidades de negociar con una Ucrania pro-europea por los, digamos, gasoductos que pasan por ella, por los oleoductos que pasan por ella. Entonces, lejos de caer en el discurso que se está manejando ahora, que pareciera que es una nueva guerra fría, en donde el comunismo, la defensa de las estatuas de Lenin están en pie, más bien lo que está ahí, lo que debe de llamarnos mucho la atención a nosotros es que es el colapso del neoliberalismo en países de Europa del Este, que esencialmente después de la caída del muro de Berlín, después del deshilachamiento de la Unión Soviética, se nos mostraron como presuntamente a la entrada al capitalismo iban a poder avanzar de manera paulatina hacia un desarrollo en las economías y que iban a emerger de forma productiva. Lo que tenemos es que nada de eso sucedió. Lo que hay es una disputa entre un capitalismo ruso que está buscando posicionarse cada vez más en las faldas europeas, un capitalismo europeo que está asfixiado por la crisis financiera, asfixiado por todo lo que está sucediendo en Grecia, en Portugal, en España, y necesita recursos de otras naciones, especialmente en recursos naturales, y evidentemente los gasoductos que pasan por ahí son la clave.
son parte. Ahora, el problema también, creo que quiero aquí mostrar una situación importante. Un cuarto del total de la producción digamos, un cuarto del consumo de gas europeo es ruso, y de ese cuarto el 80% pasa por Ucrania. El 80% de los gasoductos pasan por Ucrania. Una parte muy importante de petróleo, de los oleoductos que van a dar hacia Alemania, también pasan por Ucrania. Entonces es clave, aunque evidentemente Gazprom tuvo durante mucho tiempo la oportunidad de construir otro tipo de gasoductos, evidentemente el Nord Stream y el South Stream, estos dos grandes gasoductos que pasan, uno por el Mar Báltico y el otro por el Mar Negro, que están ya, digamos, cumpliendo la función. Si ellos perdieran Ucrania, evidentemente tienen la posibilidad de el mismo número de gas pasarlo por otras partes, aunque eso restaría en el incremento que se está esperando del consumo de gas para los siguientes 10 años de la Unión Europea. Entonces estamos preparándonos para un futuro en donde no es importante la economía de los ucranianos, sino lo que más bien estamos viendo es la crisis, el colapso del neoliberalismo en medio de una crisis epocal, en donde se insiste de manera peligrosa en la crisis ambiental mundializada, porque no se ponen alternativas de forma directa ante el consumo de gas y el consumo de petróleo que están empuercando al planeta, que nos están llevando a una situación límite. Desgraciadamente lo que está sucediendo en Ucrania es una situación, en una guerra entre, digamos, imperialismos que buscan la disputa del control de los recursos estratégicos, y evidentemente, mencioné hoy la Unión Europea, a Rusia, y sería necesario mencionar que Estados Unidos está también listo para poder intervenir en esa situación, porque lo que le importa es garantizar sus reservas, y evidentemente tiene un gran margen de acción para poder pelear contra Venezuela y Ucrania, porque se apoderará completamente de todo el petróleo mexicano. Creo que la geopolítica en ese sentido ha tomado giros verdaderamente peligrosos que deberían de ser tomados en cuenta. Fíjate que ahora que lo mencionas, bueno, primero estoy completamente de acuerdo en esto que dices, ¿no? Esta carrera de competencias entre capitales, de los imperios, de este tipo de imperios que ya no están vistos desde la vieja usanza de las ideologías, sino estrictamente desde el poder económico y la pujanza que pudiera ofrecer para cada uno de estos el ganar, digamos, estas batallas. Desafortunadamente con guerras, con violencia y muerte de por medio. Pero me queda, esta ansiedad, conversando con algunas personas que tienen alguna expertise en política internacional. Está también de por medio la base militar de Sebastopol. Entonces, ¿tú consideras que los Estados Unidos tienen algún tipo de interés en particularmente participar, aparte de la batalla por los recursos estratégicos, que significa muchísimo, tal como lo has descrito, también por los recursos militares? Entiendo yo que Sebastopol es una base militar que tiene armas de última tecnología. ¿Crees tú que esto sea así? Mira, el factor de la industria militar es muy importante. Habríamos que recordar algo, ahora que lo mencionas. Voy a mencionar esto y después voy a abordar lo de Sebastopol. Realmente lo que sucede con Moscú después de la caída del muro de Berlín, del deshilachamiento de la Unión Soviética, es que sí empieza una necesidad de generar factores productivos para, digamos, avanzar hacia un desarrollo económico mucho más sostenido. Recordarán todos ustedes que esa cosa del capitalismo despótico que sucedió como un simulacro, como algo que se presentó, algo que no era un socialismo real, eso nunca fue socialismo. Lo que se presentó ahí como este simulacro del socialismo real nunca pudo consolidar sus factores productivos, evidentemente. Esa fue uno de los grandes errores que produjo esta caída. Y después lo que llegó después del deshilachamiento fue fortalecer estos factores productivos. El mismo Putin trató de hacer esto y creo que no lo logró.
no lo logró, y creo que la estrategia que están viendo en estos momentos a partir de la crisis es que la industria militar puede formar un papel muy activo en el desarrollo de su economía. Hicieron uso y abuso de eso durante todo el siglo XX. Creo que no han aprendido nada de la historia, y lo que están buscando es volver a reactivar la industria militar para poder consolidar su economía, porque la economía rusa también está, digamos, inmersa en esta crisis que afecta a todo el mundo. No es una sola cosa que afecte, digamos, a Estados Unidos, una cosa que afecte aisladamente a Europa, es una cosa que está afectando a todos, y las formas en que están queriendo resolverlos, pareciera que no aprendimos nada del siglo XX y estamos por la industria militar. Evidentemente, Sebastopol es una situación sumamente estratégica, porque también de ahí dependería el cuidado, pues, de estos gasoductos del South Stream, que están ubicados, digamos, en el mar Negro, y que formarían, pues, la protección para esos gasoductos, dependen evidentemente de esa base militar. Creo que esa sería la importancia en términos geoestratégicos, no solamente militares. Digamos, podríamos también aducir acerca de lo que ahí sucede con respecto al cinturón antimisiles que Estados Unidos ha colocado, que no solo son cinturón antimisiles, sino es un cinturón que tiene misiles que pueden disparar, y que evidentemente es un cinturón que ha acorralado a Rusia en su antiguo cinturón geoestratégico. Parte de eso es evidente en la disputa militar, pero yo lo llevaría más al terreno económico. Pues yo no, César, perdón que discrepe contigo, porque, bueno, de entrada, las medidas que la Unión Europea le podría dar a Ucrania, como bien señalaste, ni siquiera es integrarla, y pues son las medidas que le han ido tan mal las mismas de siempre, que le han ido tan mal a Grecia, a España y muchos países del este, que también han visto su economía mermada, y de una manera que Ucrania no tiene por qué ser diferente. Y antes de despedirte, quisiera leer algo sobre esto, porque pues sí me parece que es un dato que es necesario conocer. Stephen Cohen, profesor emérito en las universidades de Princeton y Nueva York, comentó que es errónea la versión oficial de que Putin es el culpable de lo que sucede en Ucrania. La inestabilidad en este país, añadió, se inició cuando Clinton decidió el avance de la OTAN hacia Rusia, y Putin preguntó: ¿por qué obligar a Ucrania a escoger entre Rusia y Europa? Si se trata de apoyar a ese país, apliquemos juntos un mini plan Marshall. Putin, al igual que Obama, cuando trazó una línea roja en el caso de Siria por el empleo de las armas biológicas, también trazó la suya en Georgia en 2008 y hoy en Ucrania. Dijo Cohen: si argumentamos que Rusia no tiene un interés legítimo en defender su seguridad nacional, entonces ¿dónde estamos nosotros?, concluyó. ¿Qué pensaban que iba a hacer Putin? ¿Quedarse de largo mientras veía cómo iban acercando todas estas armas y cómo estaba rodeado por Estados Unidos, por todas las bases militares de Estados Unidos y todo este aparato militar? Yo creo que es un factor que es imposible. Sí, el económico es muy importante, pero el factor político y el factor de que no te puedes quedar así. Imagínate Estados Unidos si se le acercaran de esa manera y lo cercaran, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué pretendían en serio? ¿Que Putin se quedara así? Es muy triste que Ucrania esté en medio, pero también está la vida de los rusos y también está la vida de los que están ahí, y creo que Estados Unidos reaccionaría igual. Entonces vemos que así decir que es todo culpa de Rusia y que Estados Unidos no está jugando un papel, pues sí se me hace un poco aventurado. Pero bueno, ya terminamos A ver, Marta, yo mira, te quiero responder a eso. No es que yo esté diciendo que Estados Unidos no está jugando un papel, pero lo que pasa es que evidentemente, mira, justo una de las cosas que vamos a ver un poquito de historia aquí, donde se traza la línea, donde se hace el acuerdo, donde se va a trazar la línea de qué el capitalismo occidental se va a quedar con qué, y el capitalismo oriental con qué se va a quedar. O sea, cuando trazan la línea después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, paradójicamente es en la ciudad de Yalta, que forma parte de Crimea. Y mira, lo estoy recordando ahora porque a mí lo que me gustaría ver es que es justo esas líneas, son las líneas que los capitales han buscado trazar en la medida en que la crisis económica no les permite llegar más lejos. El problema de querer trazar una línea ahora en términos militares en Ucrania significa que ellos están dispuestos a que la crisis los está obligando a ir más lejos aun cuando no puedan, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece muy grave, por ejemplo,
Este argumento, este argumento que leíste, es el argumento que está utilizando los halcones, porque mira, el primer argumento es, es su población, es parte de ellos. Es el mismo argumento que utilizó Estados Unidos para poder invadir Irak, invadir Afganistán, y es el mismo argumento que está utilizando Rusia, y parecía que esta política, este tipo de políticas se le podrían negar a Estados Unidos, pero se le tendrían que aceptar a Rusia. Por supuesto que no. Rusia evidentemente tiene todas las condiciones imperiales, hegemónicas que buscan establecer en la región de Europa del Este, y eso no se debería de permitir, y justo contra eso deberíamos de actuar, en consecuencia de que no es que sea un contrapeso Estados Unidos, no lo es, en medida de un sistema histórico diferente, es un contrapeso de capitales que están avanzando hacia el desarrollo de una guerra nuclear. Bueno, basta ver el mapa quién está rodeado por quién. Tienes razón, yo no le doy, ellos se repartieron el mundo, Stalin, Churchill, Roosevelt se repartió en el mundo muy a gusto, pero la verdad no se puede exigir a Putin que no hubiera hecho nada con todo cómo está rodeado con esas bases militares. Y eso no significa que se le dé carta blanca para invadir. ¿Qué mejor sería que no se tuvieran estos dilemas? Pero lo otro, dejarlo así, Obama lo permitiría, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta eso y como sea, ojalá Ucrania encuentre su camino sin ni un lado ni el otro y que tienen razón. Pero bueno, pues ya nos es un tema que da para muchísimo. Supongo que la siguiente semana todavía podríamos continuar hablando de esto. Ok, sí, perfecto. Sí, así es. Estamos viendo. Sí, y nos vamos a música.